de vuelta en 8 Magazine. En este último tramo del programa queremos reflexionar sobre una cuestión que es noticia y me temo que va a seguir siéndolo durante mucho tiempo, y no es raro porque tiene una grandísima importancia. Seguramente ustedes recuerdan que la semana pasada el Gobierno declaraba la emergencia climática. Esto significa algunos ajustes que se tienen que realizar a nivel nacional, pero también en las diferentes ciudades, y queremos conocer exactamente qué significa esa declaración. Ya lo habían hecho antes grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Desde luego en el resto de Europa es un tema central, y nosotros ya saben que siempre que hablamos de temas relacionados con el medio ambiente, con la ecología, con la crisis climática, pues consultamos a un experto. El nuestro es Luis Marcos, que como saben dirige UBU Verde y que se dedica a temas medioambientales básicamente. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si vamos a tener tiempo de resolver todas esas dudas, Luis, pero esta declaración de emergencia climática, ¿en realidad es una cuestión simbólica o va a tener una aplicación práctica en lugares como, por ejemplo, nuestra provincia? Bueno, la declaración en sí es una declaración. Tiene una serie de contenidos, pero hay que desarrollarlos. Ya la propia denominación emergencia climática pues nos choca un poco, nos impone, porque parece decir que es algo extraordinario, que es algo urgente, que estamos ante una situación inédita. Y bueno, en Australia, que es donde se creó, digamos, este concepto después de la cumbre del clima de París, fueron 24 científicos que hicieron en un periódico de Melbourne pues una carta abierta a la sociedad reclamando una emergencia climática. Es decir, estamos ante una situación muy grave, todos somos conscientes del problema ambiental, del problema del clima, pero es que tenemos que hacer cosas y las tenemos que hacer ya. Y esa es, digamos, un poco la filosofía que tiene la declaración de emergencia climática. Una declaración que en el caso del Gobierno de España el pasado martes incluía declaración de emergencia climática y ambiental. Incluía otros aspectos como el tema de los residuos, como el tema de la biodiversidad, como el tema de la contaminación en las ciudades, que, digamos, amplían lo que son de por sí los efectos negativos del calentamiento global, del cambio climático. Al final, Luis, es verdad que una declaración, bueno, de alguna manera pone de manifiesto el interés en este caso, de una institución como la principal del país respecto a una situación de emergencia climática, de la lucha contra el cambio climático, pero no basta con una declaración. Como nos decías hace un momento, se trata de implementar medidas concretas. Si alguien tiene potestad de hacer eso, es un gobierno, ¿no? ¿Tú crees que esto va a conllevar medidas concretas como, por ejemplo, las que se están llevando a cabo en Barcelona? Sí, hemos visto que esa declaración de emergencia ambiental ha supuesto una serie de restricciones al tráfico rodado, de emisiones también. Sí, el Ayuntamiento de Barcelona sí ha establecido unas medidas concretas que está llevando a cabo para frenar esas emisiones que se realizan en una ciudad como Barcelona. ¿Llegará también a ciudades como Burgos a través de la declaración estatal? Bueno, la declaración de emergencia climática que ha hecho el Gobierno, quizás como vivimos en un país en el que estamos muy acostumbrados a que se legisle, a que se hagan declaraciones y a que luego pues no se cumplan, ha venido acompañada del compromiso de adoptar una serie de medidas en el plazo de los 100 primeros días del gobierno actual de Pedro Sánchez. Y entre esas medidas pues está la aprobación de la Ley de Cambio Climático, está la aprobación de un plan de descarbonización de la economía y de la sociedad, de tal manera que en el 2050 seamos neutros desde el punto de vista de las emisiones de carbono, y una serie de medidas, prácticamente en torno a 30 medidas que van en esta línea, de decir, no, esto lo vamos a hacer en los próximos 100 días porque, claro, yo creo que somos todos muy malos estudiantes, y si nos dicen, para el 2050 no tenemos que emitir carbono, vamos a producir de residuos cero, la calidad del aire va a ser perfecta. ¿Quieres decir que estudiamos el último día del examen?
Pretenderemos hacerlo. Muchos gobiernos o muchas empresas o muchos ciudadanos pretenderán hacerlo, pero esto es como ir a 120 por hora con el coche y pensar que si tenemos un muro delante, con que frenemos un segundo antes, nos hemos salvado del muro. El muro nos le vamos a llevar, porque incluso aunque hoy dejáramos de emitir, que es algo imposible, en todo el planeta, todos los seres humanos, los 7.500 millones de personas que estamos, dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, el año que viene el planeta se habría calentado un poquito más, porque tiene una inercia, los procesos que se han iniciado tienen una inercia terrible que va a costar cambiarlos. Y lo que hay que entender, desde luego lo que dice la comunidad científica, el IPCC, es que la mitad de la tarea de esta tarea que tenemos del 2020 al 2050 la tenemos que tener hecha para el 2030. Es decir, nos van a hacer el planeta nos va a pasar un examen a los humanos el 2030 a ver si hemos reducido a la mitad los residuos, los gases de efecto invernadero, la contaminación en las ciudades y el mantenimiento de los ecosistemas naturales. Y no estamos poniéndonos las pilas en esa línea. Vamos a centrarnos en una ciudad como la nuestra, en una provincia como la nuestra. Nos afectan cuestiones. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, una de las medidas que va a incluir el Gobierno, que ha incluido en esta emergencia climática, es la obligación de que todas las ciudades que superen los 50.000 habitantes, nos afecta claramente a Burgos, tienen que aprobar unos planes de reducción de emisiones de contaminantes, unas zonas en las que hay que, parecido al famoso Madrid Central, o estas medidas que estabas comentando de Barcelona o que existen en otras ciudades como París y Londres, por ejemplo, de tal manera que fundamentalmente, como la mala calidad del aire urbano es debida al tráfico, pues van a ser medidas que van a afectar al tráfico o al número de vehículos o al tipo de vehículos. De tal manera, eso lo tendrá que diseñar cada ayuntamiento en el marco de su autonomía, pero que va a tener que cumplir unos compromisos en esa materia, seguro. Otros de los compromisos es en la reducción de plásticos, que es, digamos, de los residuos el que más alarma está generando en la sociedad y que más daño está generando también en el planeta. También va a haber ahí unas restricciones, en este caso ya no solo por la declaración de emergencia climática del Gobierno, sino también por la Unión Europea, que está avanzando con unos paquetes de economía circular para reducir la cantidad de residuos y el agotamiento de las materias primas, y también nos van a alcanzar a los burgaleses que veremos desaparecer la práctica totalidad de los plásticos de un solo uso. Estupendo. Luis, estaba pensando en que hemos debatido durante mucho tiempo y ahora ya es una realidad la normativa, la ordenanza de movilidad en el Ayuntamiento de Burgos. ¿Será compatible esa ordenanza con estas medidas de emergencia climática? Bueno, yo creo que la ordenanza, la filosofía que tiene, ya el cómo se va a aplicar, los plazos, los márgenes de tolerancia que se están estableciendo para determinados modos de desplazarse, yo ahí no voy a entrar, pero vamos, la filosofía yo creo que va en este sentido. Queremos que haya una movilidad más sostenible, que la gente vaya más en bicicleta, vaya más andando, vaya más en transporte público, y en la medida de lo posible pues se restrinja el uso del coche, y si no queda otro remedio pues que sea un uso compartido, ¿no? Yo creo que la filosofía de esta ordenanza de movilidad sostenible y de cualquier otra, además si lleva el apellido de sostenible con más obligación, ¿no? Pues es esta. Sí, pero con lo que ha costado que se aprobase y se ponga en funcionamiento, si las próximas medidas van a ser un poco más restrictivas en cuanto a, por ejemplo, al transporte de los coches y las emisiones, en fin, ya veremos, va a ser bastante polémico. También estaba pensando en el famoso aeropuerto de Burgos y los vuelos que van ni al 50%. Eso es seguramente lo menos sostenible de todas las cuestiones que te estoy planteando. Sí, lo que ocurre que no sé exactamente cuántos vuelos tenemos. Pocos. Creo que son 2 vuelos a la semana. Sí. Bueno, la verdad es que los desplazamientos en avión son de los más complicados desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, de contaminación, de insostenibilidad, pero creo que el aeropuerto de Burgos no es de los más de los que más destaquen por estos problemas a nivel nacional. Luis, antes de despedirnos, empezábamos esta charla hablando de la declaración de emergencia. El hecho de utilizar ese término, yo creo que
que genera más alarma o incluso un poco de rechazo, ¿es el término adecuado? ¿Cómo lo valoras tú personalmente? Bueno, igual es necesario justamente generar esa alarma, no lo sé. Por un lado es un llamamiento a las conciencias y a quienes tienen más responsabilidad, los gobiernos, las empresas, pero por otro lado yo a la gente que nos ve esta noche les trasladaría el que debiéramos de intentar también verlo como una oportunidad. Yo creo que todos, aunque Burgos es una ciudad bastante amigable desde el punto de vista ambiental para vivir, yo creo que todos aspiramos a que en todo el planeta, en todas las ciudades y también en la nuestra, pues vivamos de una manera más sostenible, y es una forma de avanzar en ese sentido. Tenemos que verlo como una oportunidad, porque es verdad que desaparecerán determinadas actividades económicas y determinados modos de producir, pero surgirán otros más verdes, más sostenibles. Yo creo que es una transición de la que estamos hablando, una transición en la que tenemos que intentar que no se quede nadie descolgado, que no se quede nadie atrás, que quien está trabajando en un sector que diga, pero mi sector es muy contaminante. Bueno, habrá muchos empleos y mucha actividad en otro tipo de sectores y estamos, pues como se hizo la transición de lo analógico a lo digital, pues ahora vamos a hacer una transición del carbón, de una economía basada en el carbón en todos sus modos, en los combustibles fósiles, hacia una economía de energías renovables, más sostenible, con materiales menos agresivos para el medio ambiente, y yo creo que lo tenemos que ver como una oportunidad. Para nuestra propia salud, que es algo que hemos aprendido también en nuestras sesiones de Eco Magazine el verano pasado con el propio Luis. Bueno, antes de despedirnos, ahora sí, en Nubu Verde programáis una agenda, la verdad es que con muchísimas actividades que no podemos repasar todas, pero sí queremos detenernos en una que se va a producir mañana, que se trata de una mesa redonda dedicada a ese fenómeno que puede salvar o paliar de alguna manera el cambio climático y la desertización, que no es otra que la bellotada ibérica, a la que hemos dedicado algunos minutos en este programa y en esta cadena, pero que van a poder conocer un poco mejor en esa mesa redonda que organicéis desde Nubu Verde. Sí, pues es un fenómeno, esta gran bellotada ibérica, que se está produciendo pues en todas las provincias de España, en muchísimas localidades, y con ese objetivo de plantar 25 millones de bellotas. Ya se llevan varios millones de ellas plantadas y se siguen plantando, y bueno, nosotros desde la universidad hemos colaborado en algunas de estas, tanto en la recogida como en la plantación, y nos planteaban algunas de las personas que habían participado en estas actividades, oye, pues porque en Burgos hay más de 80 localidades donde se han hecho estas plantaciones, unas con más público y otras con menos, más conocidas, más íntimas, y bueno, y decidimos organizar esta mesa redonda para que personas que han participado en estas plantaciones, en estas 80 localidades o en las que puedan, pues se pudieran juntar, porque no se conocían. Vamos a hacer una mesa redonda con algunos de los actores más destacados que han participado, abierta por supuesto a todo el público de la universidad, de fuera de la universidad, y va a ser mañana miércoles a las 7 de la tarde en la Escuela Politécnica Superior de la Avenida Cantabria. Estupendo, pues esa es una de las citas que programa Nubu Verde. El resto están reunidas en la agenda que pueden encontrar a través de la página web, de la página web de la universidad. Así que va a ser sencillo. Luis Marcos, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en 8 Magazine. Hasta pronto. Siempre que tenemos alguna duda medioambiental, te consultamos. Muchísimas gracias. En 8 Magazine nos ocupamos precisamente del tiempo, que es uno de los factores afectados también por esa situación de emergencia climática. Vamos a ver cuál va a ser el tiempo que va a hacer en las próximas horas. Esta vez consultamos a nuestro meteorólogo, Daniel Angulo.